Buenas tardes, estudiantes perimetristas de grado octavo. En el día de hoy vamos a compartir este tema que hemos venido trabajando desde la semana anterior, que es longitudes y unidades de medida de longitud. Entonces, para poder iniciar, primero vamos a recordar qué es una longitud. Una longitud es la distancia que existe o que hay entre dos puntos. Por ejemplo, si yo quiero saber cuál es la medida de la distancia de la diagonal que se ha trazado entre este cuadrado, debo entonces hacer uso de algunos instrumentos o de algunas unidades de medida que me permitan tener el valor exacto. A esa distancia se le denomina longitud. De igual forma, cuando nosotros queremos saber la distancia que hay de la cabeza a nuestros pies, también a eso le llamamos longitud, aunque a esta longitud la conocemos como altura. Cuando nosotros trabajamos unidades de longitud, sabemos que podemos utilizar diferentes instrumentos para medirla. En la antigüedad se usaban instrumentos como el codo, la cuarta, los pasos, la palma, pero se dejaron de utilizar porque no eran medidas convencionales, es decir, no todas las personas tenían la mano del mismo tamaño o los pasos del mismo tamaño, por lo tanto se dejaron de utilizar, por eso se llaman medidas no convencionales. Y se empezaron a utilizar instrumentos convencionales tales como la regla, el metro, la cinta métrica, el calibrador, que ya nos permite tener pues, un valor más exacto, ¿verdad?, de la distancia que nosotros queremos medir. Al emplear estos instrumentos convencionales, pues nosotros vamos a hacer uso de unas medidas de longitud. La medida principal o la unidad de medida principal de longitud es el metro, el cual se representa con la letra M. De allí se desprenden unas unidades mayores o superiores al metro y unas unidades menores al metro. Las unidades mayores se le llaman múltiplos del metro y las unidades menores se les llama submúltiplos del metro. Las unidades mayores pues nos sirven para medir distancias más grandes, por ejemplo, como la distancia que hay de una ciudad a otra. Las unidades más pequeñas, como los submúltiplos, son empleados para medir objetos más pequeños o distancias más cortas, por ejemplo, la longitud de una barra de jabón. Y el metro, pues que es una medida más estándar, la podemos utilizar en otro tipo de medidas, como al conocer la altura de un árbol o de un edificio, por ejemplo. Es más conveniente pues usar el metro. Los múltiplos del metro son los siguientes: el decámetro, el hectómetro y el kilómetro, siendo el kilómetro el mayor de ellos y uno de los más empleados, aunque existe otra unidad que se llama miriámetro, pues esta es muy poco utilizada. La más empleada es el kilómetro, por eso se ha omitido el uso del miriámetro. En el caso de las unidades menores al metro o los submúltiplos, pues tenemos el milímetro, el decímetro y el centímetro, siendo el milímetro el más pequeño de ellos. Para ello entonces definamos que el decámetro se representa DAM, el hectómetro HM, el kilómetro KM, el milímetro MM, el decímetro DM y el centímetro CM. Y por supuesto nuestra unidad principal de medida de longitud, que es el metro, que se representa con la letra M. Cuando nosotros trabajamos con unidades de medida de longitud, podemos hacer conversiones entre ellas. Esas conversiones de unidades de medida de longitud, pues son entonces basadas pues en esta escalerita que tenemos aquí. En esa escalerita entonces nosotros podemos definir que ella va de 10 en 10. Si yo quiero hacer una conversión de una unidad mayor hacia una unidad menor, siempre debo multiplicar por 10 cada casilla. Pero si yo quiero pasar de una unidad menor hacia una unidad mayor, lo que voy a hacer es dividir entre 10 cada vez que ascienda un escalón.
De esta manera, entonces, nosotros podemos hacer conversiones de unidades de longitud. Una forma muy sencilla de hacerla es contar las casillas. Por ejemplo, si yo quiero pasar de kilómetros a metros, yo voy a bajar 3 casillas. En vez de multiplicar 3 veces seguidas por 10, yo puedo multiplicar por 1000. Vamos a hacer un ejemplo sencillo. Si yo quiero pasar 3 kilómetros a metros, lo que yo hago es entonces multiplicar, ¿verdad?, por 1000, porque voy a descender 3 casillas. En este caso serían 3 kilómetros por 1000. Al hacer esta multiplicación, pues inmediatamente me doy cuenta que son 3000, en este caso 3000 metros. Es decir, que nosotros podemos decir que 3 kilómetros corresponde a 3000 metros. Si yo quiero hacer el proceso contrario, que en este caso sería hacer una conversión de una unidad menor hacia una mayor, por ejemplo, si yo tengo 200 milímetros y quiero saber cuánto corresponde esta unidad en decímetros, por ejemplo, en este caso debo saber cuántos escalones voy a subir. En este caso yo voy a subir 2 escalones, 1, 2, quiere decir que voy a dividir entre 100. Por lo tanto, al yo hacer la división 200 entre 100, me voy a dar cuenta, ¿verdad?, que esto va a ser igual a 2 decímetros. A 2 decímetros. Entonces recordemos que una conversión es buscar una equivalencia, ¿verdad?, entre dos unidades, o hacer un cambio, un paso de una unidad a otra. Cuando vamos de una unidad mayor hacia una unidad menor, hacemos multiplicaciones por 10, ¿verdad? Y cuando vamos de una unidad menor hacia una unidad mayor, hacemos divisiones entre 10. Así sería el proceso para hacer una conversión en unidades de longitud. Bueno, espero que este tema les haya quedado bastante claro y pues vamos a reforzarlo con las actividades que tenemos en plataforma. Muchas gracias a todos y nos vemos en otra oportunidad.